Vamos a hablar con la directora del INISA en representación del Frente Amplio, la doctora, la abogada Andrea Venosa. Andrea, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, por hablar de estos temas que también es bastante complejo y bueno, Sí, y hay que hablarlos. Sí, hay muchísimas puntas, pero la producción ha hecho hincapié en 4 o 5 puntos, que es lo que podemos en 7, 8 minutos. Arranquemos con el tema coronavirus. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿En qué situación sanitaria están los centros? Bueno, nosotros desde el inicio de la pandemia, en marzo, se realizó con la División Salud protocolos de actuación para todos los centros. En eso hemos estado alineados también con el Ministerio de Salud Pública y se ha presentado públicamente los protocolos y las líneas de acción que hemos realizado en conjunto con UNICEF, con el INAU y también con el Ministerio de Salud Pública en la Torre Ejecutiva. No sé si lo habrán visto, pero estuvimos presentando esas acciones y en realidad al día de hoy, gracias al esfuerzo de los funcionarios y funcionarias de INISA, no tenemos casos de COVID-19 en el INISA, ni de adultos ni de adolescentes atendidos, lo que para nosotros por ahora es un logro bastante ¿Cómo es el régimen de visitas? El régimen de visitas es una vez a la semana y con el régimen de esta pandemia lo que estábamos solicitando es que vaya un familiar por semana, o sea que no vayan más de uno, porque antes había visitas amplias, claro, y también se conservan todas las medidas con respecto a la pandemia establecidas por el Ministerio de Salud Pública para el ingreso de estos familiares, ¿no? Sí, sí. Yo dije INISA, es obvio, o damos por obvio cosas que no sabe, que la gente no da por obvio. Es el Instituto de Inclusión Social Adolescente. Podríamos decir que es donde están los menores infractores. Son adolescentes y jóvenes que han tenido situaciones de conflicto con la ley. Así los trata la normativa internacional y la norma... Digo porque si no nos llenamos de eufemismos y la gente no entiende nada, ¿no? Exacto. Son adolescentes que han cometido delitos, que tienen una medida judicial, tanto privativa o no privativa de libertad, que son atendidos por INISA. Bien, perfecto. Esto no va en contra tuyo, sino de ti, mejor dicho, está mal dicho tuyo, sino de que si nos llenamos de eufemismos, al final de cuentas, ¿y quién está ahí? Bueno, algunos que han tenido conflicto con la ley, no. Son menores que delinquieron y bueno, yo entiendo el poder de las palabras y la atrocidad que era mi generación diciendo algunas cosas y cómo se ha mejorado notoriamente ahora. Pero hemos afinado tanto la puntería que no decimos nada. Claro. A mí me pasó de entrevistar a alguien a un ciego y me dijo, mire que yo soy ciego, no soy no vidente. El tipo, antes de que yo le dijera... Pero también las palabras van haciendo los cambios culturales. Por supuesto, y vaya si le errábamos diciendo algunas cosas antes. Esto lo quiero leer textualmente porque usted afirmó que el recorte del funcionamiento en el presupuesto para el INISA será del 25%. Y después, en la misma comisión, Sandra Echeverri, representante del Partido Nacional, habló de un 12%. Ahí el problema es cómo lo medimos, porque si lo medimos por rubro funcionamiento es un 26% menos de lo que se estaba asignando a INISA en este año 2020 y 2019. Si lo medimos en el gasto total del instituto, sumando funcionamiento, inversiones y rubro cero, es un 11% menos de lo que se ejecutó en 2019. Ahí es donde están las diferencias, pero en realidad es una diferencia de cómo calculamos. Pero lo real es que sí hay un recorte en los gastos de INISA. Nosotros hemos ido insistiendo mucho. Estamos hablando de algo que viene de 2 administraciones a la misma vez, estamos midiendo entonces. Exacto. La que se fue y la que llegó. Sí, en realidad el Ministerio de Economía y Finanzas hace el cálculo sobre lo ejecutado en 2019. A raíz de lo ejecutado en 2019 hace un recorte de esos gastos que para nosotros ahora en 2020 ya es mucho más, ¿no? Porque se suma la inflación, se suman los gastos que hemos tenido en el 2020, más la separación de INAU, porque INAU venía soportando varios gastos del INISA, que ahora al tener esta división los tiene que absorber el INISA. Pero lo real es que hay un recorte. Nosotros venimos insistiendo desde nuestro equipo en el directorio con ese recorte porque entendemos que esto va a afectar seriamente las políticas que está implementando INISA y por tanto hemos trabajado mucho y esto ha sido bien recibido por la bancada de oposición. Por ejemplo, en diputados presentó un aditivo al presupuesto para subsanar esta falencia del presupuesto y ahora en Senado también la bancada de la oposición presentó un aditivo
positivo. Ahí está. Ahora está a consideración de la comisión. Creo que por los dichos de Gandini, que estuve leyendo en El País ayer, también estarían de acuerdo todos los partidos políticos en aprobar un aumento del presupuesto. ¿Qué es lo que más se ve resentido? Lo que más se ve resentido es el funcionamiento de los centros de privación de libertad, que es donde transitan los chiquilines, donde habitan las 24 horas, y ahí se resiente la alimentación, los productos de limpieza, todo lo que es el rubro de vestimenta, y después todo lo que tiene que ver con las actividades recreativas y los talleres que se realizan con los chiquilines dentro de los centros. ¿Qué tipo de vestimenta se les da? Se les da la vestimenta adecuada para adolescentes de esa edad, o sea, que no tengan un distintivo de marcas, por ejemplo, porque eso puede llevar a una estigmatización de algunos contra otros, pero sí se les brinda todo lo que necesitan para su desarrollo. Hay algunas preguntas que yo las hice hace 30 años, que hay edificios que no podría ser ya, no, pero esto yo lo hice ya hace 30 años, lo hice hace 20 y lo hago hoy. Bueno, y no tiene que venir la institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. La institución en forma reiterada nos ha observado, porque tenemos edificios muy viejos. Por suerte, digo, el viejo Miguelete, la vieja cárcel de Miguelete, sí pasó a ser un lugar precioso. Sí, claro. Es que INAU ha mejorado muchísimo ediliciamente, y el INISA venía en ese camino hasta que en el periodo pasado se realizó un plan de mejoramiento edilicio con la Corporación Nacional para el Desarrollo para poder realojar todos estos edificios viejos que tenemos en la colonia Berro principalmente, que datan de 1900 y que son más de 100 años todos. Y son edificios tipo, para que la gente lo entienda, como si fueran los antiguos orfanatos, con celdarios, y no tienen lugares comunes ni siquiera para compartir una merienda o un desayuno. Los chiquilines tienen que comer dentro de las celdas y no hay espacios de recreación. Eso se había planificado en el periodo pasado para hacer un campus socioeducativo donde se pudiera realojar todos esos centros y hacer un centro de primer nivel, ¿no? Con todo lo que se requiere, gimnasios, espacios de recreación y espacios para educación y deporte, y eso ahora se nos ha coartado, digamos, con el proyecto que presenta el Ministerio de Economía y Finanzas, porque no tenemos los rubros suficientes para continuar con ese proyecto. Tengo un recordatorio acá que la directora Sandra Echeverry presentó en comisión, dice que, por ejemplo, habría que vender el de la calle Burgues, por ejemplo. Sí, claro, porque son edificios viejos, pero también pensados... ¿Y tu posición con respecto a eso cuál es? También, o sea, nosotros tendríamos que ir hacia una venta de esos edificios y que lo recaudado pueda así ser utilizado después para edificios nuevos que sí cumplan con las medidas que nos exige Naciones Unidas en lo que tiene que ver con los derechos humanos y las medidas socioeducativas. O sea, no podemos tener lugares de encierro. Los adolescentes, todos los que somos padres sabemos que si los encerramos, en realidad lo que generamos es más conflicto. Tenemos que tener espacios abiertos para poder trabajar con ellos, trabajar la responsabilización que ellos tienen que... Desde un oficio hasta un deporte. Exacto, y también su educación, o sea, en eso necesitamos. Lo edilicio muchas veces hace también a los derechos. Un encierro compulsivo no va a solucionar nada. Exacto. Y la última que tengo, había una preocupación con respecto a los que cuidan a los chicos, es decir, para instruirlos, para mejorar su capacitación. ¿En eso se está avanzando, se está pensando? Sí, nosotros elaboramos 4 líneas de acción para este quinquenio, grandes líneas de acción que las acordamos entre las 3 directoras, y la última de ellas es la del fortalecimiento de la institucionalidad de INISA, y para eso vamos a generar acciones de capacitación. Justamente mañana comienza el curso de capacitación para educadoras y educadores de trato directo, y en esto nosotros lo que queremos es profesionalizar la actividad y el vínculo que deben generar los educadores y educadoras con los adolescentes para poder trabajar su responsabilización sobre el delito que cometieron, pero también que puedan trabajar su inserción social a posterior. O sea, eliminar aquella concepción o aquella cultura del tranca-tranca, ¿no? O sea, como están privados de libertad, tranquémoslo, que así no tenemos nosotros problemas y pasamos el mínimo esfuerzo. Sí, ahí es recuperación cero. Me quedan nada más que 20 segundos. ¿Eran ustedes en el INISA que no tenían diálogo entre ustedes, que no hablaban? En realidad no, siempre hablamos, tenemos un muy buen diálogo entre las 3 directoras. ¿Trascendió en algún momento que no se hablan? Tenemos diferencias con algunas perspectivas, digamos, de cómo intervenir o de cómo llevar a cabo la política pública. Son distintas posturas. Pero se hablan entre ustedes. Pero nos hablamos todos los días. Digo, ¿no? Antes de entrar acá, justo hablé con la presidenta por un problema que estábamos teniendo, o sea que hablamos todos los días a diario. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Y no va a faltar oportunidad porque obviamente hemos sobrevolado los temas, y al igual que en las cárceles de Miami,
mayores, por ejemplo, en los centros de detención, sin un tratamiento adecuado, no hay recuperación posible, eso es obvio. Exacto, es por ahí el camino. Muchísimas gracias. Gracias.